Bueno, arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos, después del pase con Juan Di Natale y comunistas. Bueno, vamos a hablar enseguida del tema de estas horas, tiene que ver con nuestra soberanía. Nuestra soberanía, ayer decíamos cómo se encarna la educación, ¿no? En las personas que lo llevan adelante. Bueno, cómo se encarna la soberanía y entre otras cosas, por ejemplo, en empresas como YPF, en lo que representa YPF, que es ni más ni menos que la gestión de nuestros recursos naturales, probablemente la gestión de recursos más estratégico en este tiempo, porque de allí, por ejemplo, en Vaca Muerta, depende buena parte poder solucionar uno de los problemas más acuciantes, si no el más, que tiene la economía argentina, que es el ingreso de dólares. Vamos a hablar de los tres aspectos después de la sentencia de la jueza Presca, allí en los Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo jurídico, lo estrictamente jurídico, entender por qué podría ponerse en juego en un tribunal de los Estados Unidos la soberanía nacional. Lo económico, la importancia en números concretos, con Guido Bambini lo vamos a hablar también, y también desde lo político. Y vamos a conversar con Agustín Rossi, porque Agustín Rossi viene trabajando hace un tiempo, primero viene trabajando en un programa pensando en el 2027 desde su sector, que es el peronismo, en un programa, dice él, un programa revolucionario, sino que no sea nada. Y viene hablando de lo geopolítico, tratando de entender en qué momento, en qué encrucijada geopolítica está en la Argentina. Pero también porque fue el presidente del bloque, en ese momento, del Frente para la Victoria, que logró más de 200 votos para aprobar la recuperación del 51% de las acciones de YPF que estaba privatizada en manos privadas y que le dieron control al propio Estado. Así que va a ser interesante esa charla. Vamos a hablar también a continuación con Julieta Weisgold, nuestra compañera que es analista de la comunicación política, y viene con algo muy desafiante que nosotros nos lo solemos preguntar aquí. ¿Cómo se construye el límite a mi ley? Insisto, ¿cómo se construye el límite a mi ley? Teniendo en cuenta que el diagnóstico ya está. Da la sensación que el momento de los diagnósticos ya pasaron. Hablamos ayer sobre la violencia verbal del presidente, los ataques a distintas personalidades públicas. ¿Cómo se construye ese límite? ¿Qué se hace con eso? Bueno, Julieta tiene algunas pistas para empezar a pensar ese tema y va a ser muy interesante su columna. Vamos a hablar sobre la unidad de la provincia de Buenos Aires. Hoy hubo otra reunión en San Vicente, en la Quinta de San Vicente, emblema del peronismo. Martín Granowski nos va a explicar, creo yo, acuerdo hay, unidad hay, falta el protocolo para los acuerdos. Lo vamos a charlar con Martín Granowski porque quizá ahí está el secreto de lo que pueda venir en ese frente político que tiene un escenario provincial, pero que eventualmente tiene una proyección nacional, por supuesto, también. Y vamos a hablar finalmente sobre un dilema en este tiempo en la Argentina que nos atraviesa a todos y todas. El dilema es crueldad versus solidaridad. Crueldad versus respuestas colectivas. En un anclaje específico, el frío, la ola polar que hoy azota la Argentina. Ustedes dirán, en Buenos Aires se quejan del frío, está haciendo mucho frío. Cada quien con lo que puede ir llevando en la piel, cómo tenga curtida la piel, por supuesto, nos dirán desde la Patagonia. Pero ¿por qué decimos crueldad frente a solidaridad? Porque en estos tiempos es donde se observa, entre otras cosas, el rol del Estado, pero por sobre todo la actitud de la política, en tiempos en que la crueldad parece garpar, en tiempos en que la crueldad parece ser la reina del momento. Vamos a ir a un caso en particular, vamos a Mar del Plata. El intendente Guillermo Montenegro, miren lo que ocurrió en estas horas. Hoy, un hombre en situación de calle murió dentro de un garage en medio del frío extremo. La víctima tenía 52 años, hacía un tiempo que los dueños de una vivienda lo dejaban dormir en la cochera. Frente a esto, frente a las inclemencias del tiempo, frente a la desigualdad, frente a la situación de calle de una enorme cantidad de personas, vean de qué manera en esa misma ciudad, Mar del Plata, el intendente se jacta del modo en que trata a las personas que están en situación de calle. Esto que vamos a ver es del 28 de junio, hace muy poquitos días. Vean, compartamos la escena, que además viene con un posteo del intendente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Vamos, vamos, vamos.
No es con desayuno esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, loco. Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos vos? Che, dale. Ahí, contra la pared. Dale. ¿Sos vos el que está jodiendo a las vecinas? ¿Vos? ¿Qué lado de Buenos Aires sos? Es Punta Alta, tío. Punta Alta. ¿Algún quilombo con la justicia? 2 años estás firmando. Entonces tenés problemas con la justicia, no me diga que no. No, pero no A ver, caballeros, acá no queremos ocupas. Acá en Mar del Plata lo que queremos es gente que labure. Y eso estamos defendiendo, a la gente que labura. Y acá estamos, atendiendo justamente las situaciones que nos piden los vecinos. ¿Eh? Bien, en un momento cuando irrumpen en esa choza de chapa para cuidarse del frío, dice acá no es con desayuno, ¿eh? Es decir, encima hay sorna. Miren quién postea esto, Guillermo Montenegro, y miren lo que pone, room service. Este es el intendente de la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto que hay situaciones con las cuales es difícil de convivir para las personas que tienen techo, comida, las comidas garantizadas, que tienen cómo cubrirse el frío a la noche. Desde ya es una convivencia que no siempre es difícil, a veces puede ser muy hostil. Bueno, ¿quién media frente a esto? Bueno, media el Estado, media la política. ¿De qué manera? Y uno intuye que lo que hay que tratar de hacer es ver cómo la necesidad de esta gente, que no es que no labura porque no quiere, no hay laburo en la Argentina. Hay destrucción de empleo en la Argentina. En Mar del Plata la situación está muy, pero muy difícil. Hay protestas de sectores industriales permanentemente. Y desde ya necesitan otro tipo de solución. Y seguro que los vecinos y las vecinas que se quejan de que hay personas durmiendo en un baldío, también pueden tener algún tipo de respuesta. Ahora, esto que acabamos de ver, filmado, hay alguien que está filmando para hacer de eso una campaña política. Y si prestan atención, empiezan a esgrimir las razones. Acá queremos gente que labure, ¿eh? Acá atendemos la demanda de los vecinos. ¿Saben por qué? Porque está guionado. Porque esto está guionado. Es un reality de la crueldad como recurso para legitimar políticamente al intendente. Esto es lo que nos está pasando. Mientras un hombre muere en un garage de frío. Fíjense en estadísticas, creo que eso es lo que vamos a compartir, Juli. Estas son las estadísticas, el número de hechos registrados de violencia institucional contra personas en situación de calle entre el 23 y el 24, la comparación. Estamos hablando en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Creció un 128% del 23 al 24. Estamos hablando de hechos de violencia institucional contra personas en situación de calle. Es el distrito en el que el jefe de gobierno decía respecto de las personas que dormían en un cajero automático para resguardarse del frío, esto no es un buen ambiente. Son las personas que hacían también publicidad, cortados por la misma tijera, la tijera de la crueldad, que mostraban de qué manera limpiaban, lo digo yo entre comillas, pero eso lo decían literal, una esquina y mostraban el antes y el después. El antes había gente arranchando, tratando de tener un lugar y sobre todo cuidarse del frío, y al otro día esa esquina estaba limpia. ¿Dónde están esas personas? ¿De qué manera se las reacomoda, entre comillas, también en otro lugar? El frío es un elemento, es un territorio donde observar lo que está en juego en la Argentina. 2 modelos, mínimo 2 modelos. El rol del Estado, el rol de la política frente a la desigualdad, frente a la necesidad de los que menos tienen, de los más vulnerados, no vulnerables, son vulnerados, alguien los vulneró. En algún lugar de la cadena alguien los expulsó, les dio una patada, los tiró del camino. No porque no quieren laburar, no porque están predestinados a ocupar ese lugar, no, porque arrancaron de -10. No arrancaron de 0 como el resto, si es que ustedes quieren creer en la meritocracia. Solidaridad versus crueldad, quizá un enclave para las próximas elecciones, para cuando volvamos a tomar decisiones respecto de cómo queremos resolver las cosas que no son justas en nuestro país. Arrancamos QR y arrancamos como siempre con las voces del día.
desvío de 1.300 millones desde el 2017 al 2019 entre Dietrich e Iguacel para realizar obra pública que no se hizo. Estamos hablando de un caso que implica 15 veces el presupuesto que está reclamando hoy el Garrahan. Que vayan con sus frazadas o que lleven un calefactor, un caloventor, lo que tengan para calentarse. Nosotros estamos defendiendo esto, pero está el INTA, el INTI, ARSAT, que son eficientes y que son de alto valor para el país y que están en jaque. Estamos ultra desfinanciados, se nos vienen quitando funciones de controles para abrir las importaciones y de esa manera que entre cualquier cosa. La decisión de no hacer una oferta del 49% no es que charlamos con Axel un día a la noche y dijimos vamos para adelante, viva Argentina. Está avalada por la jurisprudencia argentina, por los mejores estudios de abogados de Argentina, internacionales, y por la propia fuerza jurídica del Estado. Y nos dijeron hace 13 años que era recuperar YPF para todos los argentinos. Hoy se lo estamos entregando a los fondos buitre con este fallo. Y después viene La Plata. No. Eso ha sido Kicillof, eso ha sido Locámpora, eso es Cristina. En este contexto político, el fallo adquiere otro sentido en función de lo que está en juego. Es la principal empresa petrolera de la Argentina, con un gobierno que ha declarado desde el día 1 que es anti-argentino. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina, eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. Se ratifica que no va a cumplir la conciliación obligatoria, dice que va a haber más despidos y que la mesa de negociación es solo a los efectos de que nosotros le firmemos una rebaja salarial. Sí, claramente empezó otro momento y ahora todos dedicados a cómo construimos la unidad. No hay 5 estrategias para frenar a Milei, hay una sola. Porque esto revienta. Caputo y Bausili saben que están haciendo macana. Rajan y alegan cansancio moral, que ya cumplí mi misión. No va a esperar el momento de crisis como hizo en el 2018-2019. Se va a ir antes, Caputo. Por supuesto que a todos nos importa qué pasa con el dólar, la tasa, el riesgo país, pero evidentemente las consecuencias institucionales, económicas, de infraestructura y sociales que deja este gobierno es tierra arrasada. Hay datos que nos dicen que entre 10.000 y 12.000 personas hoy están en situación de calle. Así estamos casi en sensación térmica 2 grados. Cada vez hay más gente. Muy buenas noches para el equipo de QR. Hola, Irina Hauser. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estamos, buenas Martín noches. Granowski? ¿Cómo le va, Señor Guido Pablo Bambini. Caruso? Buenas noches. Gracias por estar, es siempre un placer. Mesaza tenemos hoy en QR. Bueno, vamos a... ¿Cómo? ¿Qué comemos? No es una mala idea. ¿Una sopa caliente? Te diría. No, por favor, no des ideas. Nada, bien. Llegas con hambre. Y sí, hasta ahora. ¿La sopa, sos medio mafalda? ¿No te...? No, la sopa me encanta. Ah, va bien. No decir que tengo... A esta hora uno está se le bien, abre el claro, apetito. y nos falta mucho para llegar a ese Por momento, eso. es cierto. Bueno, vamos a arrancar con el tema YPF, por supuesto. Enseguida vamos con los distintos abordajes del tema, pero vamos a repasar primero algunas definiciones que dio el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento 2012 de la recuperación del 51% de las acciones para el Estado. Ministro de Economía fue a defender efectivamente el proyecto al Congreso Nacional y directamente atacado por Milei en el mensaje de ayer, donde además, como dijo Hernán Lecher, deja los dedos pegados porque se pone del lado de los buitres, el presidente diciendo, la verdad que hizo todo mal, Kicillof, pero bueno, vamos a apelar. Bueno, a ver qué dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en conferencia hace un rato. Él sostiene que la culpa la tengo yo o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación. Y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado. Eso, para empezar, le da la razón a quien no corresponde. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina, eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. Bien, primer tramo de la conferencia del gobernador Kicillof respecto del tema YPF. Enseguida Guido Bambini nos explica la dimensión económica y enseguida hablamos con Agustín Rossi,
que era diputado, el presidente de la bancada que efectivamente impulsaba el tema. Por más de 200 votos se votó en diputados en ese momento, 60 y pico creo que en el Senado, muy abrumadora la mayoría de todo el Congreso Nacional. Martín. Después vamos a hablar seguramente de Elon Musk y la relación con Trump, ¿no es cierto? Sí. Pero una cosita al margen. En este programa conversamos ya sobre ese tema y hablamos del choque que había entre las empresas de alta tecnología, del tecnofeudalismo, como dice el griego Varoufakis, las empresas de armamentos, y, por otro lado, un poder tradicional en Estados Unidos que es el del petróleo, las energéticas. Estamos frente a uno de esos problemas. Digo, ¿cuál es el proyecto? Yo no digo que la jueza Presca esté de acuerdo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, los dos estén de acuerdo con Trump y se hayan confabulado para esto. Lo que claramente hay es una tendencia en Estados Unidos, que es la vuelta, si es que alguna vez lo abandonaron, la vuelta a poner el centro en la industria petrolera. Y estamos hablando de YPF, por eso lo traigo a colación. Estamos hablando de la posible extranjerización de YPF directamente y la reprivatización a partir de un fallo en los Estados Unidos y a partir de una actitud débil, para decirlo muy diplomáticamente, del presidente argentino, que en realidad, como explicó Hernán ayer, le está dando argumentos a la justicia norteamericana. Enseguida hablamos con Agustín Rossi, pero vamos con un tramo más del gobernador de la provincia de Buenos Aires en su conferencia de hoy sobre este tema. Lo primero que hay que decir es que lo que están discutiendo es si tiene más valor el estatuto de YPF, una compañía privada, una empresa privada, que en su estatuto puede decir montones de cosas, ser aprobado por mayoría, por su asamblea, o una ley, y más que eso, la Constitución Nacional. Es qué vale más, la potestad que tiene, además que está debidamente explicitado, que no está sometida a ningún otro dominio ni ninguna otra normativa, la potestad de expropiar que da la Constitución Nacional o las leyes de expropiación. No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa, la otra, sostenga que si se toma el control hay que pagarle a determinado grupo minoritario o no, o ofrecer una opción de compra, como pasa con el estatuto de YPF, a todos los accionistas por valores estratosféricos. Bueno, nada de eso está por encima de la Constitución y de las leyes argentinas. Bueno, enseguida lo saludamos, insisto, Agustín Rossi, pero vamos a la escena porque de alguna manera yo creo que hay que aprovechar lo que ha ocurrido en la Corte de los Estados Unidos para tratar de volver a poner en el centro del debate algo que difiere modelos, que tiene que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con la soberanía nacional y tiene que ver con los recursos estratégicos. Esto ocurría en mayo de 2012, la sesión en diputados, donde se aprobaba el proyecto. Escuchemos. El respeto que ha expresado, hace uso de la palabra el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Muchísimas gracias, señor presidente. Un agradecimiento especial al aliento y a los aplausos. Siempre son bienvenidos. No siempre fue así en esta Cámara. Lo bueno que con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas, señor presidente. Bien, allí estaba Agustín Rossi, muy interesante, muchas cosas para ver ahí. No solamente los bigotes de Agustín Rossi de ese momento, estaba Juliana Di Tulio, hoy senadora, estaba Kunkel, Carlos Kunkel. En la aprobación hay diputados y diputadas del radicalismo también. Estaba Luis Juez, por ejemplo, que había aprobado, Gil Lavedra, si no me equivoco. Pero lo interesante es que también en la imagen se veía el afuera. Había una sociedad movilizada en función de algo tan importante como YPF, es decir, se tenía una clara dimensión de lo que estaba en juego. Es muy interesante porque en estos momentos también está en discusión, bueno, la capacidad de movilización, el vínculo con la política,
la relación y la comprensión de los proyectos de país. Por eso digo, hay que aprovechar esto que está ocurriendo para tratar de recordar que no hace mucho en la Argentina también ocurría esto. Agustín, muy buenas noches. Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches para todas y todos. Gracias por atendernos. Antes de algunas preguntas puntuales, tu reflexión por estas horas habiendo sido tan protagonista de ese debate. Bueno, la contradicción principal, por decirlo de alguna manera, es que la jueza toma en cuenta el estatuto interno que tenía YPF en ese momento, que era un estatuto de la YPF privatizada, de la YPF recientemente privatizada, que obligaba a que en el caso de que el Estado vuelva a comprar o vuelva a estatizar, tenía que comprar el 100% de las acciones, y la pone con una jerarquía superior a la ley que aprobamos en el Congreso Nacional con mayorías enormes, ¿no? Yo creo que en diputados llegamos arriba de 200 votos, con una cantidad de diputados que no eran solamente del oficialismo, sino también de sectores de la oposición. Me acuerdo también que hizo un muy buen discurso Ricardo Alfonsín, en ese momento integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, y en el Senado pasó exactamente lo mismo, ¿no? Más de 60 votos a favor en el Senado. Si no perdón, no, quería decir esto, ¿no? Y la contradicción que aparece, que los que llevan adelante el juicio son los que no vieron afectado su derecho de propiedad sobre la empresa. Porque uno pensaría que si hay un juicio, si se lleva adelante una expropiación, el que se enoja, el que lleva adelante una acción judicial, es el expropiado. Y acá Repsol, que tenía el 51% de las acciones, acordó con el Estado argentino, acordó el pago, se le hizo el pago correspondiente, y los que quedaron con el 49% de las acciones, entre ellos el grupo Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones, es los que llevan adelante esta demanda que, como siempre suele suceder, termina en algún juez, con todo respeto, digo, de poca jerarquía dentro de lo que significa el sistema jurídico norteamericano, pero que afecta claramente a nuestro país. Esto hay que decirlo. Nosotros hicimos una ley de expropiación, expropiamos el 51% de las acciones, ese 51% era el que estaba en manos de Repsol, acordamos con Repsol el pago, se hizo el pago correspondiente, Repsol nunca interpuso ninguna demanda de tipo judicial, y aparecen esta demanda involucrando el 25% de las acciones que originalmente tenía el grupo Eskenazi, que se asocia en España con un fondo buitre, Brufo, que es especialista en ganar plata en los juzgados internacionales de la manera que la quieren llevar adelante. Entonces, son las dos primeras cosas que uno destacaría, ¿no? Primero, hay una ley nacional aprobada por mayoría que claramente es superior desde el punto de vista jerárquico, desde el punto de vista jurídico, al estatuto que tenía YPF. En segundo lugar, los que no se vieron afectados son los que están haciendo el juicio, porque no le quitamos el derecho al 25% de las acciones que tenía el grupo Eskenazi, sino que por el contrario se respetó, porque queríamos comprar lo justo, expropiar lo justo y necesario para tener el control de la compañía, fundamentalmente para empezar a producir, para que el rumbo de la exploración y explotación petrolera en la Argentina adquiera el rumbo y la vertiginosidad que está teniendo en estos momentos a partir de Vaca Muerta, ¿no? Corregime, Agustín, pero la jueza además está decidiendo algo por encima de la propia ley nacional, porque entiendo que en esa expropiación también se determinó que para revertir el tema tenía que haber una ley expresa del Congreso. Claramente, para modificar la condición de la estatalidad de YPF, para modificar las condiciones de la expropiación, tiene que haber otra ley que suplante o que modifique la ley que se llevó adelante, ¿no? Además, hay una cuestión ahí en España que hicieron trampa, ¿no? Porque Eskenazi le vende, creo que por $16 millones, $17 millones,
una parte de la participación de esos 25% en ese monto, y estando, digo España porque en estas cosas que hacen las grandes empresas, es que Naci sale de Argentina y una asociada de España es la que tiene el 25% de las acciones de YPF, y como si llegaba a venderle eso para poder litigar, tenía que antes decirle a la Argentina, decirle al accionista mayoritario, al Estado Nacional, que tenía prioridad para poder comprar ese porcentaje de acciones en esos 17 millones. Para no hacer eso, inventan que se terminaron asociando, entonces que no hubo venta de las acciones, bueno, que no hubo traspaso de la titularidad de ese 25%, de acciones. Pero claro, la realidad es que la decisión, esa decisión de haber, no me acuerdo si fue febrero o marzo del 2012, pero era una decisión que venía madurándose hacia el interior del gobierno, fines del año 2011, porque veíamos que no había una intencionalidad fuerte de llevar adelante la explotación de Vaca Muerta y invertir en la primera parte de la inversión en Vaca Muerta, que es el gran esfuerzo que hizo YPF, que es poner CAU, y que obviamente que después al resto de las compañías que vinieron se les resultó muchísimo más difícil, y que por el contrario Repsol había concentrado su dirección y sus tareas en la tarea de destilería y no en la tarea de exploración y explotación. Entonces, esta fue la decisión, no fue una decisión que tomamos de un día para el otro, ni mucho menos. Además, yo digo, imaginémonos, porque se habla del estatuto de YPF, pero el estatuto de YPF no solamente decía que teníamos que comprar las otras acciones, sino que les ponía un monto. Y el monto, la fórmula para aplicar el monto que teníamos que pagar era 4 o 5 veces más de lo que se terminó acordando con Repsol para pagarle la expropiación. O sea que, yo digo, para imaginarnos, no, imaginémonos si nosotros nacionalizábamos YPF, le pagábamos a Repsol y además le pagábamos por el 25% de las acciones de Eskenazi, más de lo que le pagábamos a Repsol por el 51%. La verdad es que hubiera sido un escándalo político, claro, por todo lo que significaba, ¿no? Martín Granoski tiene pregunta, Agustín. Sí. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. ¿Qué es lo que sigue? Hay una parte procesal y una parte procesal compleja porque es internacional. Pero desde el punto de vista político, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que debería seguir después de este fallo? Bueno, la posición política de nuestro espacio político es contundente, ¿no? Me parece que lo que no puede hacer Argentina y lo que no puede hacer el Estado Nacional es ceder las acciones que tiene, que le dan la mayoría, ser el accionista mayoritario de YPF, y al mismo tiempo tener la conducción de la compañía. YPF es la empresa más importante de la Argentina, es la que participa en el porcentaje más alto en el PBI, es la que mayor inversión en ciencia y tecnología hace, es el tractor, la locomotora de todo lo que significa el proceso de Vaca Muerta. Con ese proceso es que el gobierno este año y el año pasado ha tenido eso, y más el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Ha tenido superávit de la balanza comercial. Entonces, desde el punto de vista de la soberanía estratégica del país, desde el punto de vista de lo que significa tener capacidad de toma de decisiones, lo que no puede hacer la Argentina es entregar las acciones. Y supongo yo que eso se verá desde el punto de vista político. Desde el punto de vista procesal hay una instancia de apelación, y habrá que ver nosotros cuánto le pagamos a Repsol, que creo que fueron 5.000 millones, cuánto correspondería, más los intereses, si se quiere, de los correspondientes al 25% de las acciones del grupo Eskenazi. Me parece que por ahí tendría que ir viéndose. Ahora, lo que está pasando también es que este es un juicio que está mirado por otros países, ¿no? Porque todos los países
tanto Venezuela, Brasil, no sé si Uruguay tiene su petrolera, pero que el Estado participa de las petroleras estatales y que tienen petroleras de bandera, por decirlo de alguna manera, empiezan a mirar este juicio que se está llevando adelante, porque resultaría que un fondo buitre que no puso un peso nunca en YPF, claro, un peso en YPF puso, no pinchó un pozo, no hizo absolutamente nada, no tiene nada que ver con el desarrollo hidrocarburífero de la Argentina, puede quedarse con el 51% de las acciones porque lo decide una jueza que, vuelvo a decir, es una jueza de no alta jerarquía en lo que significa el diseño institucional del Poder Judicial de Estados Unidos. Así que la Argentina tiene que tener una posición firme, enérgica. Error del presidente, que se deja ganar siempre por las cuestiones más pequeñas, más de la política diaria y la política cotidiana, cuando esto se juega en otra cancha, no se juega en la cancha de las elecciones de septiembre o de las elecciones de octubre, se juega en una cancha en donde puede generar un perjuicio importantísimo para el conjunto del país. Entonces, yo creo que Argentina tiene que tener una posición política, fundamentada jurídicamente, adecuadamente y con potencia jurídica, tiene que buscar también alianzas internacionales para revertir este fallo, que es claramente que es un disparate quedarse con el 51% de las acciones, un disparate también el monto que creen que hay que pagarle por el 25% de las acciones. Agustín, gracias como siempre, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Esté muy bien, Agustín Rossi. Ahora vamos a volver, Agustín Rossi de esa escena, pero vamos a la dimensión económica de lo que significa efectivamente YPF en su relación además con Vaca Muerta. Guido, ¿por dónde arrancamos? Sí, traje algunos números en materia de actividad económica, en materia de generación de empleo, de divisas, de lo que significa YPF para la economía argentina. Traje unas placas que creo que lo resumen bien, ¿no? Digo, en primer lugar, YPF es la empresa que más factura en Argentina. Digo, si contamos las facturaciones en Brasil, México, Mercado Libre le gana. Pero en Argentina, YPF es la empresa de mayor facturación. Explica el 1,5% de todo el Producto Bruto Interno, es decir, de todos los bienes y servicios que produce Argentina en un año. Bueno, YPF explica el 1,5%. Ha tenido ventas el año pasado por 19.000 millones de dólares y genera 22.000 puestos de trabajo. Es uno de los más grandes generadores de empleo privados del país. Para que tengan una idea, Trenes Argentinos es el sector donde más puestos de trabajo se generan, en el orden de 26, 27.000 puestos de trabajo. YPF, 22.000 puestos de trabajo. Y después de algunas empresas exportadoras de oleaginosa, que son las primeras en términos de exportaciones, Bunge, Cofco, Cargill. Bueno, YPF es la número 6 en materia de exportación y lógicamente el complejo de hidrocarburos aparece como, bueno, y es una de las grandes apuestas, ¿no?, del gobierno y de Argentina en general para diversificar su matriz exportadora y que en el futuro, en unos años, sea igual o más que un complejo exportador agrícola. Imaginemos, ahora seguimos con los datos, pero imaginemos todas estas características que estamos viendo ahí en pantalla y que nos presenta Guido al servicio de un proyecto de país. O pensémoslo al revés, todo esto al servicio de otro proyecto de país, es decir, en manos que no tienen que ver o cuya principal determinación no es la del Estado, que es la del interés privado meramente, y no todo lo político y el desarrollo que puede tener un compromiso con quien efectivamente gobierna la Argentina o el propio Estado argentino. ¿Qué más, Guido? Bueno, el gobernador planteaba cuando Repsol se había hecho cargo de YPF, algunos datos en términos de producción en esa etapa del 97 al 2011 cayó un 97% la producción del petróleo, 43% la producción de gas, las reservas cayeron un 50% también de petróleo y gas. Digo, tenemos el ejemplo bien vivo hace unos años de cuando no era una empresa mixta con mayoría estatal. En términos de inversión, también me parece muy importante destacar a YPF. Fíjense
Eso es las inversiones en 2025 en Vaca Muerta. Sí. Claramente lidera YPF con 4.100 millones de dólares de inversión proyectada para solamente Vaca Muerta. Si pensamos en el RIGI, en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, YPF explica el 62% de todo el monto de inversiones que hay hoy en día en función de los proyectos presentados. YPF está en el Parque Solar El Quemado en Mendoza, en el oleoducto Vaca Muerta Sur, y en el proyecto Congolar y Compae de licuefacción de gas natural para exportar. Con lo cual, es decir, sin RIGI esas inversiones iban a estar igual, eventualmente. Eventualmente iban a estar igual, es verdad. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares comprometidas en estos proyectos por parte de YPF, el 62% del total de la inversión. Y como última cuestión, me parece muy trascendental, es algo que planteaba recién Agustín Rossi. Se ven chiquitos los números, pero déjenme decirles que Argentina en el 2024 tuvo un superávit energético de 5.000 millones de dólares. Sí. Todas las líneas que están por debajo del cero son los déficits de la balanza energética que veníamos teniendo los años anteriores. Así que no es solamente un superávit de 5.000 millones de dólares, sino que también hay que contar los 2.000 o 3.000 millones de dólares que teníamos de déficit de barcos, por ejemplo, de gas licuado que tenía que importar Argentina o por vía gasoducto para, en estos contextos, en esta época estacionalmente fría, como es el invierno, poder calefaccionar a todos los hogares argentinos. Entonces estamos hablando de un gap de cerca de 8.000 millones de dólares que hoy representa YPF y el gasoducto Néstor Kirchner, como bien decía Agustín Rossi. Así que, los beneficios de YPF y de Vaca Muerta que hoy está haciendo uso el gobierno y, el déficit de la cuenta corriente no es tan grande gracias en gran medida a YPF y a este superávit energético que logramos tener gracias a esta empresa mixta. Y pienso en el futuro, en lo determinante que es en función de los dólares que ingresan. Sin YPF casi que no tenés proyecto de desarrollo para la Argentina. Absolutamente, sí. Las proyecciones hablan de que en 2030 estaríamos exportando alrededor de 30.000 millones de dólares anuales con el complejo hidrocarburífero, en gran medida traccionado por Vaca Muerta, que es la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Y con la conducción en términos soberanos de YPF. Absolutamente, sí. Estaba viendo ahí una YPF de oro, si no me equivoco, en la portada que armó Macho, nuestro compañero. Ahí está, mirá, la importancia de YPF de oro. Esto explica todo, de alguna manera, lo resume muy bien. Es la empresa que más café vende de Argentina. ¿En serio? Si sabía ese dato, sí. Mirá qué dato. ¿La estación de servicio? Efectivamente, por las estaciones de servicios. Es la empresa que más café vende. Y hace poco el presidente Marín dijo que quería arrebatarle al payaso la venta de hamburguesas, ¿no? Mirá. Ser el primer local o la primera empresa con venta de hamburguesas. Que están muy bien. Sí, claro, es una diversificación productiva también. La parada en la ruta, un cafecito en YPF, es de los placeres más lindos que podemos 100%. tener, ¿no? Bueno, decimos en la familia, las vacaciones arrancan en el momento que llegás a hacer la primera parada en un YPF y te tomás un café. Bueno, quiero quedarnos un poco más, porque vieron ustedes cuando repasamos, para mí es muy interesante, les confieso, me da ganas de quedarme escuchando el discurso de cierre de Agustín Rossi en esa sesión. Probablemente lo vaya a hacer porque nos divertimos así en casa. Las cosas que pensé. Es muy interesante porque había un fervor, había una pulsión política que se notaba en esas breves imágenes que compartimos. En el propio recinto, en lo que estaba pasando afuera. Y ya está Julieta Weisgold para charlar con nosotros y hoy nos vamos a proponer, o lo que estuvimos conversando fuera de aire, qué cosas nos movilizan, qué cosas nos generan esa pulsión política, pensando en un momento en el que de alguna forma Milei, con su odio o a través de la violencia discursiva o de la emocionalidad violenta, si ustedes quieren, encontró algo que efectivamente genera esa pulsión política. La participación en la política, la vida política, lo determina, que es como preguntarse, bueno, ¿y entonces cómo construimos el límite a Milei? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Cuál es el desafío? ¿De qué manera se recrea, por ejemplo, eso? Que por una empresa de las características de YPF tenías una movilización muy importante en la calle, en los alrededores del Congreso, y así fue todo el tiempo. Pero eso evidentemente algo o se perdió o está de alguna manera perdido. Vamos a tratar de encontrarlo a ver qué nos dice Julieta. Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Nos propusimos arrancar cómo se construye el límite a Milei, a varias cosas, y trajiste algo para compartir como disparador. Sí.
¿Qué es? El spot del no en Chile. Que no sé si lo podemos ver. ¿Es el pero spot del básicamente no? el spot del no en Chile de 1988 fue el plebiscito en el que se definió, digamos, que la salida de Pinochet. El fin de la finalmente, dictadura. el fin de la dictadura. Y bueno, lo traje, me gustaría que lo veamos Sí. y después charlemos por qué lo traje. Es un disparador. Lo vemos. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. ¿Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar? Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte. Teníamos una idea bastante acabada, muy 80 todo por Muy nuestra 80, parte. sí, sí. Muy 80. Pero ¿por qué trajiste esto y por qué a partir de esto nos invitás a pensar cómo se construye o cómo se puede construir un no a Milei? Bueno, a ver, porque una de las cuestiones, un no se puede construir diciendo no, ¿no? Si yo les pregunto qué les nace mirando esto, qué emoción, qué les pasa mirando esto, también que tenemos mucho contexto, mucho back y demás. Sí. Pero si les pregunto eso, Es una primera esperanza. respuesta, esperanza. Sí, claro. Bueno, Alegría. alguna, Alegría claro, en medio de la dictadura y fin de dictadura, porque esto es época de dictadura. con por un otra no, parte. ¿no? Claro. Digamos, porque había Sí, que sí. votar a favor del no. De hecho, Tal cual. dicen que Pues sí, inclusive hay en el, sentimientos positivos en el marco de el una no, palabra negativa. en el freno, Negativo. ¿no? Claro, Hay sí. una esperanza, Sí. ¿no? Y de hecho cuentan que en el búnker del sí tarareaban, era tan pegadiza, eso ya es una cuestión de los publicistas, ¿no? Que evidentemente fueron muy exitosos, pero tarareaban esta melodía, es pegadiza. Yo estuve todo el día ¿Se sabe cómo se tarareándola. financia? Buena parte del plebiscito del no se financia desde la Argentina. Ah, mira. Fondos reservados del gobierno argentino. Mirá vos. Mirá Cuenta vos. Alfonsín. Mira vos. Bueno, Paso. sí, yo sabía que hubo financiamiento internacional, no sabía lo de Argentina. Buena parte fue Hay una argentina. película muy famosa. Sí, ¿no? claro, Con sí, Gael es García una Bernal. gran película, sí. Pero bueno, es la historia de Plebiscito de Chile. Y la traje porque justamente para que pensemos un poquito esto de cómo ponerle, no se habla mucho de cuál puede ser el eje de la oposición en esta elección, y el eje de Milei está claro, él ya lo viene diciendo y lo dice el gobierno hace varios meses, ¿no? Es vamos a plebiscitar, primero decían la gestión y ahora es ir a terminar con el kirchnerismo, ¿no? Pues lo plantean en esos términos. Y del otro lado se dice, bueno, vamos a ponerle un freno a Milei, ¿no? Y ese freno a Milei todavía no termina de tener una vida propia, ¿no? Veníamos hablando, otras veces que vine hablábamos de visión, ¿no? ¿Cuál es la visión de país? ¿Cuál es la...? Por ahí eso todavía es germinal, ¿no? Digo, es germinal no porque no vengamos de una historia y no estemos en un proceso, sino porque justamente estamos en un proceso. Pero en términos electorales hay que ver cómo se plantea ese no, ¿no? Para que cobre vida, para que no sea solamente una barrera en relación a Milei. ¿Y que se convierta en qué? Y bueno, justamente como la proyección de algo más, como una invitación, ¿no? Casi diría, porque no necesariamente, de nuevo, cómo llegamos a la elección, ¿no? Porque estamos ya a 3 meses de la elección y tenemos, la última vez que vine estábamos hablando de cómo se volvió a abrir el debate en torno al peronismo con la condena de Cristina, cómo se estaban cambiando por lo menos las imágenes, las fotos que veíamos Algo y demás. pasó después de la condena de Cristina, quizá cristalizado en esa movilización, pero había como una pulsión, había una emocionalidad. Se movió algo, ¿sí? En ese momento se movió algo, pero también es cierto que eso mismo que se movió hoy, si miramos los diarios, si miramos qué es lo que se está discutiendo en el debate público, y vemos que lo que se está discutiendo es la interna del peronismo. Es otra vez ¿no? la interna. Centralmente, sí.
cómo eso se va a ir resolviendo, cómo se va a ir dirimiendo, lo vamos a ver en los próximos días. Ahora Martín te lo cuenta en un ratito. Bárbaro, Sí, me voy a quedar hay una parte de escuchando. obsesión de microclima en eso también, te cuento. Bueno, hay... No sé cómo la ves vos, pero hay una parte de eso. Bueno, hay algo Cuando vos te pones a recorrer, a preguntar, no te hablo científicamente, eso lo tenés vos, pero cuando, digo, lo pongo por experiencia personal, cuando recorres militancia y no militancia, el tema parece muy poquitito. La pregunta que te hacen si vas a una charla es, bueno, ¿y qué hacemos con Milei? Pero a ver, entonces junto a las dos cosas que están diciendo Martín y Julieta, y yo digo, pareciera que se hubiera movilizado algo más pulsional, más emocional. Yo veo el spot del no y veo emociones. Y de repente volvió todo a una charla más de grupo más cerrado, digamos, a una charla más de rosca, que es necesaria porque eso lo tienen que resolver, evidentemente. Pero entiendo que lo que vos decís es dónde está esa emocionalidad puesta al servicio de estas... y que va a ser seguro un desafío, digamos, de la campaña, poder poner en juego algo emotivo, ¿no? Algo emotivo, por eso insisto, yo venía diciendo, bueno, la visión en el mensaje, hacia dónde va el peronismo, hacia dónde va la oposición, hacia dónde quieren llevar el país, ¿no? Y demás. Pero en términos electorales también hay algo que tiene que ver con la tonalidad de una campaña, ¿no? Con la forma de una campaña, ¿no? Y con qué es capaz de movilizar esa campaña con los temas. Yo te decía el ejemplo de Mandami, que es el que fue el candidato que ganó la interna del partido, en el Partido Demócrata en Estados Unidos, en Nueva York. Y la campaña es muy interesante en ese sentido porque es una campaña que aborda temas que los demócratas habían abandonado en los últimos años. No es que los habían abandonado, no es que no hablaban de problemáticas económicas, pero el eje, tanto en la campaña 2022 como en la campaña 2024, la campaña 2024 fue libertad versus caos, en la 2022 el eje estuvo puesto en la defensa de la democracia, digamos, contra Trump, ¿no? Entonces todas fueron campañas basadas haciendo eje en los valores. Y mientras Trump se acercaba a los sectores populares, el Partido Demócrata se alejaba de los sectores populares y se acercaba a las clases medias urbanas, ¿no? Y de hecho el mapa de Estados Unidos quedó dividido electoralmente en ese sentido mucho. Lo que viene a hacer Ocasio-Cortez, que está de nuevo retomando, digo, mucho la iniciativa, ¿no? Bernie Sanders, digamos, todos los sectores más de izquierda de Estados Unidos, y ahora la sorpresa en Nueva York es que abordan temas, digamos, económicos de bolsillo, pero sobre todo orientados a sectores populares, y lo hacen con un tono que también tiene algo, no solo de denuncia, sino de, digamos, alegría o tratar de activar otro tipo de pulsión o de afecto en la gente. La realidad es amarga, pero la publicidad no es amarga. La publicidad y la política. La campaña política no es amarga, exactamente. Eso me parece importante, no pareciera, y creo que ese es el punto, Julieta. Porque ahí estamos, Chile a esa altura ya tenía la misma cantidad de desaparecidos menos, pero en total de víctimas. Es la misma cantidad de muertos que los 30.000 en la Argentina en proporción a la población. Y uno diría, ¿pero estaban de joda con ese momento? No, estaban tratando de sacarse eso encima. Quiero hacer hincapié en esto que están diciendo porque no se trata, imagino, Juli, que no estás hablando de la eficacia de un jingle. O de una canción. Estás hablando de algo que pasaba políticamente y cómo eso se expresa en esa emoción. Te agrego algo más sobre eso, que es interesante. La campaña no fue porque era un plebiscito, ¿no? Es la primera cuestión. Era el no la continuidad de la dictadura. Era el no. Pero ahí había un escollo. Que en cualquier campaña publicitaria, cuando te dicen no podés decir que no. ¿Cómo no puedo decir que no? Si en la vida se dice que no, eso es una primera cuestión. Pero en la película eso está bastante bien retratado, de hecho, también, es muy buena. Sí, es muy buena. Ahora, quiero hacerte una pregunta, a ver si algunas cosas que están pasando y que yo creo que concita el rechazo de sectores que van más allá, por ejemplo, del peronismo, si eso sirve para amalgamar o para movilizar. Nos referimos puntualmente a lo que ocurrió en las últimas horas con mucho más intensidad. Es Milei insultando a figuras públicas. Hicimos un repaso ayer de lo que había pasado en ese stream, donde Milei fue con su perro y con Lila Lemoine, que estaban todos vestidos de YPF sentada en un rincón, donde Karina Milei amenaza a uno de los conductores, bueno, esas cosas. Y después pasó en estas horas con Mario O'Donnell. No sé si, Juli, tenemos el posteo. Bueno, tenemos el video de ayer para que lo vea. Para que lo veamos de vuelta, y la pregunta que nos vamos a hacer es, con el rechazo a esto, que va más allá del rechazo meramente de un espacio partidario, ¿alcanza para construir una
para construir una pulsión política desde la oposición y poner un freno a Milei? Repasemos. El otro sorete, ¿no? Que mandó a recortar el Zócalo, ¿no? El pedazo de mierda ese. Pero bueno, eso es lo que nosotros enfrentamos, ¿no? Digamos, un conjunto de soretes como la imbécil de Telepase. Sí, pero no están Digo, como la imbécil de Telepase. Esa fue genial. Porque ese imbécil se queja de que no le doy una nota. ¿Cómo le voy a dar la nota, digo, a una persona que tiene una discapacidad intelectual tan grosera que no se, digamos, o sea, pero digamos, a un primate así no le puedo dar una nota? Digo, demostró que es menos que un primate. O digamos, la mierda humana de Marcelo Bonelli, que cada vez que tengo una negociación con el Fondo Monetario Internacional, dice que lo voy a echar a Toto Caputo. Lo volvió a hacer ahora. Siempre se equivoca para el mismo lado, ese mierda humana, sorete mal cagado. Quedó claro, ¿no? Lo que pienso de Bonelli. Estupidolini, o sea, tontolini, bobalini, pautolini, merdolini. Sí, hay más, hay un montón. Sí, hay un montón. La mierda humana de Joaquín Morales Solá, la mierda esa. Es alguien que sistemáticamente sostuvo todas estas mentiras. Porque es, digamos, ese sorete es un sorete de nicho. O sea, todavía estoy esperando que ese sorete pida perdón. Bien, esto fue el fin de semana, pero en las últimas horas Javier Milei repostea algo de Santiago Oría, que es algo así como el realizador audiovisual de Milei, que le convierte sus hechos de gobierno en algo monumental, ¿no? En obras que conmuevan. Tremenda tendida Mandrila, y ahí está el posteo de Santiago Oría. A ver, Mandrila O'Donnell. Bueno, no quiero repetir cosas, ya la están leyendo. Vos criticás las formas de Milei y defendés al inútil y criminal económico de Kicillof. No creo que lo hagas gratis, sino que sos tremenda estúpida. Te quejás por un insulto suave y chistoso como burro eunuco y defendés a este... Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Este fallo le puede costar a la Argentina 16.000 millones de dólares más intereses, etcétera, etcétera. ¿Qué editorial vas a hacer con eso, tarada? Con lo que de verdad hace mierda a todos los argentinos, etcétera, etcétera. Es muy fuerte, ¿no? Ahora, volvamos a lo que estamos conversando con Julieta Whitehall. ¿Cómo se le construye un límite a Milei? Se lo preguntamos también ayer a Martín Becerra, ¿se acuerdan? Entonces la pregunta, a ver, certeza, ¿coincidís en que el rechazo a esto es más amplio que el propio peronismo? Sí. A ver, sí, seguramente hay algunos sectores, digamos, que podrían llegar a, que inclusive sectores que votaron a Milei y que ahora podrían dejar de votarlo. Sí. Y también sectores que por ahí votaron a Patricia Bullrich que no están demasiado, digamos, no les gustan demasiado las formas de Milei. Entonces, ese rechazo compartido puede amalgamarse y ser eje vertebrador de una oposición. Pero ahí yo te cambio la pregunta. Ahí yo te cambio la pregunta porque creo que, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, que yo lo traigo siempre como ejemplo y lo pienso mucho en relación a eso, y a Brasil también, ¿no? Pienso en los diferentes escenarios. El peronismo tiene una construcción y una base electoral en Argentina y una tradición diferente a la del Partido Demócrata, más allá de que el Partido Demócrata está compuesto, digamos, por sectores populares, en general el voto tradicional ya también venía cambiando hace bastante, ya desde Obama, ¿no? viene cambiando el voto. Pero el peronismo tiene una base electoral, digamos, de sectores populares y la sigue teniendo esa base, ¿no? Entonces, la pregunta que creo que hay que hacerse es un poco más orientada a quién va a ir a buscar el peronismo en términos de representación, si va a ir a buscar a reforzar esa base popular, digamos, que fue parte de su tradicional voto, o si va a abrirse, ¿no?, antes, para ir a buscar un voto que por ahí no necesariamente le pertenece, ¿no? El que podría buscar si el eje sería, por ejemplo, el rechazo a esta forma. Si el eje, por ejemplo, ¿no puede haber algún paralelo, el odio. Juli? Yo creo que, creo que las cosas no son blanco-negro. El punto siempre es qué priorizás, ¿no? En el mensaje. Yo creo, sí, que es por ahí la tercera posición. No sé si un punto medio. No sé si un punto medio, pero es otra cosa. Yo vengo mirando Mamdani mucho. Mirando y analizando. Mamdani, recordemos quién es. Mamdani es el que Julieta contaba justamente, el que es la izquierda del Partido Demócrata socialistas en Estados Unidos, es decir, socialdemocracia en Europa sería, pero para Estados Unidos es casi ultraizquierda eso. Bien, ganaron la interna, hasta ahora ganaron la interna del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York, nada menos, la ciudad más importante de los Estados Unidos. Bien, una de las cosas de Mamdani que
junta publicidad con política, y eso te quería preguntar, viéndolo es, el tipo propone el congelamiento de alquileres en Nueva York. Y para ilustrar el congelamiento se tira a las aguas heladas. Congelamiento, a ver si queda claro. Yo te digo congelamiento, bueno, congelamiento me meto en el agua helada. Sí. Eso es congelar. Yo me congelo. Se entiende perfectamente, no hace falta, no te digo a vos que te entienda, digo, se entiende. No es una conceptualización compleja, no es una teorización, no es abstracto, no hay nada, se entiende. Ahora, al mismo tiempo lo que hace es referirse a una situación de la vida cotidiana. Ese es el punto, no es publicidad pura. Por eso te decía, si no, no puede haber una cosa en paralelo, digamos, puede haber una denuncia de los insultos por un lado, digo, pensando en una campaña futura, y la otra cosa es acercarse a la vida cotidiana. Es que, a ver, acá estamos en un proceso político, él va si como no vas candidato. A ser un marciano hablando, y él va como candidato a alcalde de una ciudad, ¿no? También, bueno, acá hay que ver de qué elección estamos hablando también y demás. Pero sí, justamente, acá hay un proceso también político en el peronismo fuerte, ¿no? Con la condena a Cristina y demás. Pero el punto es cómo, por eso digo, cómo hablar de todo eso. No se trata de no hablar, ¿no? No se trata de que no esté el tema. Lo que vos decís justamente es interesante porque va un poco más allá, digamos, de las campañas publicitarias tradicionales. Baja a un lenguaje muy llano, a un tema sin mucha pretensión, ¿no? Muy llano y con muchos ejemplos, muy cotidiano. Caminó muchísimo las calles de Nueva York, muchísimo las calles de Nueva York. De hecho, la campaña en gran parte se basa en eso, ¿no? En caminar. Uno podría decir de cercanía, sí, pero va mucho más allá de eso. Consiguió un montón de apoyos, ¿no? De la gente, así. Y fue rapero. Y encima fue rapero, claro. Son muchos elementos. Perdón el salto, pero acabamos de ver un video del año 2012, hace 13 años atrás, donde el eje de la movilización era YPF. Hoy no me imagino que una campaña genere tanta pulsión política como lo generaba en su momento por YPF. Bueno, si alguna vez ocurrió, ¿por qué ahora no puede volver a ocurrir? ¿Cómo son esos procesos? Es que probablemente haya que rearticular el centro, ¿no? El fogón, digamos. Sí, el fogón alrededor del cual gira, ¿no? O sea, generar primero el calor. O se calienta la escena política, ¿no? Claro, sí, bueno. Exacto. Probablemente esté pasando por otro lado y hay que encontrar el tono, por eso digo. Y el tono no puede ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, bueno, violencia, entonces violencia, ¿no? En espejo, o violencia, entonces me dedico a la gestión y no hablo de política. Falta un afecto ahí, falta algo, ¿no? Entonces, de vuelta, al afecto como algo que afecta de algún modo, que construye una escena diferente. Lo que hay que ir a buscar es algo de eso. El eje de la campaña propone Julieta Weisgol que sea el afecto. Me encanta. Falta algún afecto diferente, alegría, encuentro, otra cosa, ¿no? Si lo ves, fíjate, hay un caso. Y hay una diferencia muy marcada, parecen dos personas distintas, pongo un caso, Kicillof. El Kicillof del discurso es uno y el Kicillof del TikTok es otro. El Kicillof del TikTok es el Kicillof que abraza a chicos y no son actores en las escuelas. El Kicillof del discurso es el Kicillof que todavía, a mi gusto... De lo que habla Julieta no es de mostrar el afecto literal por el otro, sino construir un mensaje. Sí. Pero igual entiendo dónde va. Entiendo dónde va. Pero está el afecto en una escuela concreta directamente. Ahí también va lo cotidiano. Claro, va a la cercanía, ¿no? Que si existe, porque prima el discurso, que por ahí aleja, en el caso de Kicillof, porque da discursos muy largos, ¿no? Porque prima eso frente a la imagen, frente a otro tipo de cosas. Como la campaña de Clio, de hecho, que fue otra cosa. Julieta, gracias por haber venido. No, gracias. Como siempre. Ustedes. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar hablamos. Tiene Irina Hauser la declaración del Cabo Guerrero. ¿Qué declaró el Cabo Guerrero? Es el que disparó la munición de gas lacrimógeno que casi mata a Pablo Grillo. ¿Y qué declararon sus compañeros en ese sumario que se hizo y que se terminó de manera tan bochornosa que ayer lo mostró Irina? Vamos a hablar con Martín. Bueno, ¿qué pasó en San Vicente? ¿En qué momento está esa reconstrucción del frente político, de la alianza en la provincia de Buenos Aires, del peronismo y los partidos que lo componen? Y vamos a hablar también del caso Libra, porque si está Irina, hay novedades y son exclusivas del caso Libra. Todo esto después de la pausa. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas.
Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion. Caras TV llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo!
mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR. Estamos hasta las 12, en vivo por Bravo TV. Voy con Irina Hauser. Vamos a hablar de las declaraciones del cabo Guerrero. Estamos hablando del que disparó la munición de gas lacrimógeno que le pegó en la cabeza a Pablo Grillo y casi lo mata, básicamente. ¿Declaraciones en qué contexto, Irina? Es una declaración que hizo el cabo Guerrero dentro del sumario administrativo de la Gendarmería, que es el único lugar, el único ámbito donde declaró hasta ahora, que como explicamos, es un ámbito confortable para él, sí, no controlado, donde declara ante otros gendarmes. Y evidentemente, por lo que se ve en otros materiales de esta actuación administrativa, uno advierte que hay un discurso armado. Lo que sucede es que en el caso de Guerrero hay algunas cosas que sorprenden de lo que dice. Vamos a ver algunos tramos, sobre todo teniendo en cuenta que cuando él declara ya se conocía el resultado del mapa de la policía, el resultado de las imágenes que revelaban que Guerrero era la persona que había disparado y que lo había hecho en forma horizontal. ¿Qué párrafo le prestamos atención aquí, Irina? Mira, acá hay algunas cuestiones que son relevantes. Por ejemplo, una de las cosas que dice él es que en el punto 9 dice... Le preguntan cómo le ordenaron a él actuar y dice, bueno, la orden fue correcta, siempre haciendo esto, uso racional y progresivo de los elementos provistos, ya que era mucho el ataque recibido por los manifestantes, haciendo así uso primero de las granadas de mano y posteriormente uso del lanzagás. La verdad que lo que nosotros vimos no fue un uso racional y progresivo de los elementos provistos, lo hemos mostrado en imágenes acá y hemos visto además que los manifestantes no representaban una amenaza para los gendarmes que estaban ahí apostados, alineados. Mucho menos en esa misma escena, en el momento en que impacta a Pablo Grillo. Eso no se observa para nada. Sí. Entonces, es llamativo que diga esto, estando ya las imágenes disponibles, claro. ¿no? ¿Qué más? Y hay algo que dice sobre el final de la declaración, a ver si podemos ver ya más la parte del final. Bueno, en el medio dice que agredieron a los gendarmes con piedras, eso es habitualmente que lo declaren los agentes en las actas, que suelen ser actas medio truchas, ¿no? De la policía, de la gendarmería, de todos, aunque no haya ninguna prueba, ellos dicen que les tiraron piedras. Mirá, en el punto 14, ¿tiene algo más para agregar, quitar o enmendar? Y dice, luego de varios días me enteré que por los medios de comunicación estaban diciendo que había sido herido un ciudadano en la manifestación como producto de un presunto impacto de cartucho de gas, circunstancia que no alcanzo a entender, ya que todos mis disparos fueron hacia el suelo, conforme la instrucción recibida. Yo no sé si ustedes recuerdan la imagen del momento del disparo a Pablo Grillo, que además de que uno ve una desolación enorme alrededor de Pablo Grillo, hay imágenes previas donde se ven también alguna ambulancia del SAME. O sea, no puede no haber percibido que ahí había una persona herida, ¿no? Además, su jefa, es decir, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, la noche, salió, habló del tema. Dijo que estaba no, primero dijo que estaba detenido y bueno, ya estaba todo el mundo informado de que estaba internado, que no estaba detenido, que estaba en terapia intensiva en el hospital
Ramos Mejía. Bueno, era algo que sabía todo el mundo, que se hablaba en todos lados. Los medios de comunicación hablaban de eso. No es, me enteré que había un herido de claro, casualidad. por eso sale Patricia Bullrich a hacer esa declaración. Digamos. Claro, exactamente. Bueno, es muy curiosa la declaración de Guerrero porque va como un poco más allá, ¿no? Para forzar el relato. Bueno, ¿qué declaran los compañeros de Guerrero? Que esto es lo que termina como de redondear el sumario, ¿no? De paso te cuento que la imagen que estamos viendo, que ya la hemos mostrado alguna vez, es una imagen donde se ve a Guerrero disparando en forma antirreglamentaria, es decir, en forma horizontal y evidentemente hacia el cuerpo de quienes estaban a bastantes metros, pero a la altura del cuerpo. Bueno, el formato de las declaraciones de estos gendarmes que fueron testigos, digamos, dicen todos lo mismo. Que las órdenes recibidas se ajustaban a los procedimientos establecidos, eso lo vemos en el punto 2. No noté durante el normal desempeño de las operaciones personas que pudieran resultar heridas en función del material o armamento no letal. Quiero hacer un subrayado ahí, ellos dicen armamento no letal, no es no letal, es menos letal, porque los propios reglamentos de gendarmería dicen que los lanzagases pueden matar si son disparados en forma directa al cuerpo y a cortas distancias o según la velocidad del disparo. Dice ahí, se trabajaba con un alto grado de profesionalismo para actuar en base al protocolo vigente y resguardar la vida e integridad física de todas las personas. Creo que hemos visto exactamente lo contrario. Las condiciones de visibilidad, y esto se acuerdan que ayer mostramos, que fue parte de las conclusiones del sumario, no fueron óptimas. Esta es una de las excusas para decir... Y no lo vimos a Pablo Grillo, ¿no? Dice, ya que las mismas eran entorpecidas por el humo generado por la quema de madera y tachos de basura por parte de los manifestantes, los gases devueltos por los mismos y la cantidad de objetos contundentes arrojados hacia nuestra posición, no hubo reacción alguna de ningún nivel jerárquico que pudiera interpretarla como ánimo o acciones impropias, pasible de reproche o derivar en consecuencias ulteriores. El grupo siempre se desempeñó en forma profesional. Estamos viendo esto porque esta es la declaración de todos repiten lo mismo. Mirá, ahí tenés otra. O sea, estaba guionada. Y acá cubre para arriba en el último punto. Está ¿no? toda claro, y cubre exactamente. Claro. Cubren todos los flancos. ¿Qué quiere decir cubre para arriba? A los jefes. Mandos, a los jefes. O sea, yo no recibí, no hice nada ilegal. Acá estamos viendo No veía nada y además de todo no me dieron ninguna orden ilegal. Cambian sutilmente algunas palabras. Acá dicen que actuaron de acorde a las reglas de empeñamiento vigentes. Sí. Bueno, lo mismo, no noté durante el normal desempeño de las operaciones personas que resulten heridas, ¿no? Esto es asombroso, que digan que no vieron heridos, ¿no? Porque además, los heridos no solamente estaban del lado que estaba la gendarmería, estaban por todos lados. Nosotros trajimos acá la situación que pasó a un hincha de Chacarita, sí. Navarro. Que perdió un ojo. Bueno, esa situación estaba pasando del otro lado de la plaza, casi a la misma hora. O sea, estaba lleno de ambulancias y de gente que iba a asistir. No es que no había nada. Sí. No pueden no haber percibido que había heridos. Eso no es real. Esto es un relato construido, como explicamos ayer, como un mecanismo de impunidad que genera la gendarmería, que habrá que ver qué atención le presta la jueza. A mí me parecía importante mostrar cómo se fabrica esto, ¿no? Esta es la fabricación de la impunidad que busca el gobierno, que busca el Ministerio de Seguridad en particular en este caso y que seguramente va a aplicar para las otras fuerzas también, ¿no? Porque esto es lo que atañe a Gendarmería, pero como les acabo de recordar, Prefectura Naval también le disparó a Jonathan Navarro y eso también está registrado y hay filmaciones y es una parte de la investigación que todavía tiene que avanzar. Bien. Bueno, así se construyó este sumario administrativo. Esto que nos dice Irina sobre el final es la clave. Así se construye la impunidad en una acción ilegal de represión en la Argentina, o por lo menos bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Así se construye la impunidad y así se justifica la represión ilegal. Claro. Esa es la otra, o sea, la otra ley cara. Y encubrís la violación de la ley. Exacto. Este es el mecanismo que se utiliza. Y por eso estamos después dependiendo de que haya un juez, una jueza, un fiscal, que tengan la voluntad política de desnudar esto.
Claro. De decir, esto no es real, o de buscar las pruebas, o de... Que también pasó en el caso de Brisa Páez, ¿no? Que les habían dicho que se habían lastimado en su casa, ¿se acuerdan? Exactamente. Fueron todos a declinar lo mismo. Y ahí, bueno, lo de Brisa Páez, esta joven que era es voluntaria de la Armada, Sí. Que fue gravemente herida en un entrenamiento, que además era un entrenamiento que tenía como objetivo posibles situaciones de protesta. Que recibe una patada tremenda de su instructor. En la Armada. Y que después relatan todos lo mismo, que ahí no había pasado nada. Exactamente, Muy bueno, tema que está todavía pelado y por eso también hay que ver qué pasa con la voluntad judicial de avanzar en eso. Acá la jueza Servini, como contamos ayer, pero vale recordarlo, está enfocándose a hacer una reconstrucción de lo ocurrido con la asistencia de la Policía de la Ciudad, en este caso, de la Dirección de Balística. Igual para mí, digo, a esta altura del partido, ¿qué duda hay acerca de la letalidad del disparo que recibió Pablo Grillo, que estuvo al borde de la muerte? Ayer escuchamos a su papá otra vez contándonos lo dificultoso que está siendo esta etapa de rehabilitación. Lo notamos muy contento porque Pablo Grillo está, digamos. Claro, pero al mismo tiempo, no sé si notaron el tono de mucha preocupación. Bueno, y contaba que ayer estaba adormecido, ¿no? Sí. A ver, esta es la realidad, ¿no? Y esta es la humanidad Están esperando de todo esto. que modifique la situación, la prótesis que le va a reconstruirle el cráneo para descomprimirle un poco toda la zona y que eso le genere una mejora mucho más alentadora que la que ahora tiene. Pero nos dimos cuenta que evidentemente hay mucha preocupación todavía. Bueno, gracias Irina. Irina Hauser acaba de contar de qué manera, les acaba de mostrar, de qué manera se construye la impunidad y al mismo tiempo se alienta o por lo menos se defiende estas situaciones de represión, ¿no? Muy importante. Vamos a cambiar de tema. Me voy con Martín Granowski ahora, porque Martín estuvo siguiendo de cerca la reunión en San Vicente, donde el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires de alguna manera le empieza a dar forma al acuerdo de unidad. Martín. Fue en San Vicente, 1 de julio, aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, 1 de julio del 74, por eso fue en San Vicente además, era la Quinta de Perón, homenaje una parte, y la otra es, hay que recurrir a Mostaza Merlo para analizar políticamente esto. No sé el resto de qué es, ahí hay un hincha de Racing muy connotado que es Julio Lac, que está en la comisión de negociación, intendente de La Plata. Esto es paso por paso. Paso a paso es la frase. No, la original es paso por paso. Después fue paso... Sí, ¿En señor. serio? Sí, señor. No se lo voy a discutir a un hincha de Racing. La original es paso por paso y después empezó... Los periodistas le empiezan a decir paso a paso y Merlo dice, bueno, sí, paso a paso y quedó. Es paso por la paso. original de Merlo es paso por paso. Sí. Gran dato nos llevamos. Así es, tal cual. Sí, sí. Bien. Sin duda. Así ¿Cómo se aprende con Granowski? Puedo discutir otras cosas, pero de esto no hay discusión. Perfecto, ni me animo. De esto no hay discusión, no discuta. Bien, paso por paso. Sí, señor. ¿Por qué paso por paso? Y vos hablabas antes en la introducción del programa, Pablo, de protocolo. Efectivamente, en eso están los dos sectores, hay más, pero básicamente los dos sectores más importantes del peronismo de la provincia. El que responde a Axel Kicillof y el que responde a Máximo Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner por encima de Máximo. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio de hace 2 semanas a esta parte, digamos, o de hace 1 semana a esta parte? Que la discusión ya es la discusión habitual de siempre cada vez que se acerca el cierre de listas. Esa es la novedad. Y eso es una buena noticia pensando que no se sabía si había una lista o dos. No, exactamente, no había ni siquiera un acuerdo sobre la unidad y había un acuerdo de unidad. Uno podría decir, bueno, claro, en cualquier momento podría romperse. Sí, pero no es el proceso que se está viendo. El proceso que se está viendo es distinto. Con lo cual, las peleas son ásperas, pero empiezan a ser peleas para ver, quién, por ejemplo, la pelea, hoy hubo una pelea. Sí. La pelea de hoy fue que el sector de Kicillof quiere también tener apoderados. ¿Por qué? Pues los apoderados que tienen incumbencia sobre el trato con la justicia, sobre la legalización de listas, la oficialización de listas, corresponden al Partido Justicialista. Los 4 apoderados corresponden al Partido Justicialista. Uno de ellos, Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados de la provincia de La Cámpora, y el otro, nombro 2 de los 4,
El otro es uno de los más tradicionales apoderados, más experimentados apoderados del peronismo después de la muerte de Jorge Landó, que es Ulises alias Coco Jiménez, de la provincia de Buenos Aires. Kicillof quiere también tener sus apoderados, y esta fue una de las discusiones de hoy. No se zanjó, pero para que tengan idea del nivel de detalle, pasó lo que pasa siempre en estos casos cuando ya hay un acuerdo básico. Largas reuniones, pero la reunión que vale es la reunión de los negociadores de cada lado, que duró 25 minutos. La reunión fue larguísima, fue de horas. Ahora, la discusión en serio duró 25 minutos y se concentró en 2 puntos. Una es, esto fue el Consejo del Partido Justicialista. El sábado se hace la reunión del Congreso del Partido Justicialista de la provincia. Una discusión fue ¿dónde? Fernando Espinosa, sector Kicillof, quería La Matanza. Máximo Kirchner, sector Máximo Kirchner, digamos, Máximo Cristina, quería Merlo porque el intendente de Merlo, Menéndez, es de ese sector. Finalmente quedó Merlo. Bien, va a ser en Merlo el Congreso, va a ser este sábado que viene, el sábado 5, ese Congreso del Partido Justicialista de la provincia, donde lo más probable es que pase algo parecido a lo que pasó hoy. Actos, discursos, etcétera, etcétera, y una comisión de 4 de un lado y 4 del otro, por teléfono llamando, en un caso a Axel Kicillof y en otro a Máximo Kirchner, van acordando porque hay cuenta regresiva. Claro. Porque el 9 de julio tienen que estar inscritas las alianzas y el 19 de julio las candidaturas. Lo que vale, digamos, la fecha importante en serio es la del 19 de julio. Porque en realidad, vos podés decir, está el Frente Carucista, se escriben el Frente Carucista y el Frente Jauserista, se escriben los dos. Si te pones de acuerdo después, esto es hasta el 9 de julio. Si te pones de acuerdo, si bueno, si estamos de acuerdo, vamos con el Frente Jauserista. Sí, Listo, a ver, vamos Martín, todos hasta ahí donde adentro. yo entiendo, sí, hay una suerte de consenso en que las elecciones legislativas, cierta predominancia van a tener los intendentes y por ende de alguna manera también el gobernador, aunque hay también acuerdo en que tiene que ser los que más midan, los mejores candidatos y candidatas para cada lista. Después habrá que ver cómo se define. Exactamente. ¿Quién es mejor candidato o candidata? Es la letra chica no escrita. Es una opinión pública, es una consideración del propio espacio, eso no lo tengo muy en claro. No, nadie lo tiene en claro. Bien, eso es lo que se está discutiendo, es el protocolo. No te preocupes. Está bien. Si no lo tenés claro, no está claro. Y quizá otra preponderancia para las elecciones nacionales de octubre, más vinculada al sector Máximo Cristina y Sergio Massa, supongo. Sí, yo creo que está más mezclado que eso. Bueno, no tanta gente. Lo que yo tengo hasta ahora, exacto, lo que yo tengo hasta ahora es que la discusión va a ser simultánea. La discusión viene siendo simultánea. Y el tema de los distritos es un tema que tiene una parte pareja. ¿Por qué pareja? Porque una parte del acuerdo, incluso implícito, pero puede ser explícito también, es, ok, vamos a suponer un caso. Lanús o Quilmes, donde los intendentes, Mayra Mendoza, Julián Álvarez, que son de la Cámpora. Entonces le dicen al otro sector, Jorge Ferraresi, Mario Seco, cualquiera, bueno, acá no busques, no te metas, no busques concejales acá. Y pueden llegar a ese acuerdo perfectamente. Claro. Es eso, y viceversa. Entonces, y vos no te metes en la... Entonces, de la intendenta de cada... Pero ahí hay intendentes de un sector o intendentas e intendentes de otro sector, que son más o menos 40 y pico en cada uno de los casos. Digamos. Y además de todo hay otro elemento. Las elecciones provinciales son en realidad, hay una elección general que obviamente está teñido de lo provincial y teñido por lo nacional, pero también son 8 elecciones al mismo tiempo. Por no hablar de 135. Digo 8 porque son las secciones electorales. Y 135 porque son los municipios. Y en cada municipio se renueva Consejo Deliberante. Y Consejo Deliberante no es como la Presidencia de la Nación. Es casi un régimen parlamentario de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si perdés el control del Consejo Deliberante y sos intendente, estás a tiro de que te saquen volando en un segundo. Eso es importante. Bueno, Martín Granowski nos explica los pormenores de cómo se va armando, cómo se va consolidando. La buena noticia hay enfrente. Después faltan, por supuesto, el modo en que se van a poner de acuerdo para ver cómo se terminan de confeccionar las listas a presentarse el 19 de julio. Breve tanda, muy pero muy breve para seguir en QR. Seguiremos hablando del caso Libra. Nos comunicamos con un viejo amigo, Fernando Cerolini, que nos dice, che, prestenle atención a lo que está pasando con el dólar en los últimos días. Lo vamos a hacer, le vamos a hacer caso, lo explicamos con Guido Bambini y, por supuesto, hasta las 12 hacemos más QR. Dale. María es credinauta
Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón. Combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó. Pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño... Nada mejor que Harpic. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras.
No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Habló el ministro de Economía, Luis Caputo, lo hizo en una reunión en la Universidad Austral, si no me equivoco, en el summit de la universidad que organiza la Universidad Austral, y dejó algunas definiciones que le analizamos con la mesa de QR. Dale, compartimos. Quiero ponerles un ejemplo. Si Federico se quiere ir de viaje... Bueno, no quería ser remixado el asunto. Estamos viendo una compaginación que podía llegar a quedar bien, pero lo vamos a resolver para otro momento. Ahora sí lo escuchamos a Caputo, dale. Ponerles un ejemplo. Si Federico se quiere ir de viaje con su familia a algún lugar y tiene que comprar dólares y Chembo los tiene que vender porque quiere pagar el alquiler, entonces le vende sus dólares a Federico. Fue una transacción entre privados. Los dos están contentos con su transacción. Ahora Chembo tiene pesos, puede pagar el alquiler. Federico tiene dólares, se fue con su familia a... Claro, hay un pequeño problema ahí, ¿no? Que es que necesito vender ahorros a alguien para poder llegar a fin de mes. Hay varios problemas, digo, porque no es que hay un mercado estrictamente 100% libre de cambios en Argentina. Digo, hay algunas intervenciones que está haciendo el gobierno, como por ejemplo vender dólares futuros, que en alguna medida mantienen la cotización del dólar actual en la zona de los 1.200 pesos. ¿No? Hay ciertos artilugios. Desde el momento cero, el gobierno sesgó este nuevo esquema cambiario, diciendo que el día 1 va a ir al piso de la banda. Eso, digo, el primer día después de la unificación cambiaria sale Milei con Fantino a decir va a ir al piso de la banda el dólar. Bueno, hubo una serie desde ese momento de señales que dio el equipo económico que hacen que hoy no tengamos una flotación limpia, ¿no? Digo, no está eso que dice el ministro. Y además, digo, me parece que, digo, en otro pasaje el ministro plantea que, dice, a los que se quejan de que el dólar está barato, agradézcanle al turismo, si no estaríamos en 900 pesos. Como que se mofa, digamos, de que, digo, si no fuera por la demanda que está generando de dólares el turismo, hoy la divisa estaría más barata. Del que sale, Guido, ¿no? El que sale. El que se va. El que se va. En el primer cuatrimestre del año fueron casi 6 millones de personas que están permanentemente demandando dólares y en ese juego de oferta y demanda en el mercado hacen que suba el precio. Bueno, yo creo que esto es un problema, más que para reírse y decir agradézcanle al turismo. Digo, la tendencia es que en los próximos meses esto va a ser cada vez peor. Es lo que contaba ayer Hernán del informe del JP Morgan. Es el hecho de que se va el trimestre de mejor estacionalidad, donde te liquida el agro, donde vuelven las retenciones a partir del fin de junio y te van a empezar a retasear la liquidación. No vas a tener la oferta que tuviste en estos últimos 3 meses. Se vienen las elecciones también, hay mayor incertidumbre y mayor dolarización de cartera. Ruido político, dijo el JP Morgan, dijo, ¿no? Exactamente, ruido político. Yo diría que el recorrido del dólar desde estos niveles es hacia arriba. Todavía tiene mucho recorrido hasta los 1.400 pesos. Ahora volvemos a Caputo. Decime, Juli, si tenés la cotización del dólar. Y les quiero compartir el mensaje de nuestro amigo y en la primera temporada de QR, parte de esta mesa, Fer Cerolini, que nos dice, suba del dólar MEP en 8 días hábiles 5,6%. Más de 2 meses de la tasa que te proponen para hacer carry trade. No tenés que ser un analista del JP Morgan para darte cuenta que los números no cierran, dice Fer Cerolini. Ahí están los datos del dólar. Sí, es un buen punto. Fíjense cómo el MEP, que es el último que vemos ahí hoy subió 1,8%. Sí. Digo, cuando el gobierno tenía el esquema de crawling peg, ¿no? Estas devaluaciones mensuales, primero fueron al 2% en todo el mes
después pasaron al 1% en todo el mes, donde le garantizaba a cualquier fondo de inversión o cualquier individuo una tasa de interés en pesos mayor a ese 1%, lo que te terminaba quedando un rendimiento en dólares más importante. Bueno, estos movimientos más bruscos, esta volatilidad, que en un día suba 1,8% o que en 8 días suba casi un 6%, te barre cualquier tipo de ganancia en pesos que vos podés generar, que después necesitas volver a pasarla a dólares. Cualquier inversor extranjero para venir a hacer la bicicleta trae dólares, los cambia a pesos, hace tasa en pesos y se vuelve a ir con más dólares. Pero espera que el dólar esté más barato. Claro, si tenés esta volatilidad y en 8 días te sube 6%, y bueno, empezás a ver con otros ojos a la Argentina. Ahí donde Fer explica perfecto, ¿no? Dice, no tenés que ser JP Morgan para darte cuenta de esto, te lo avisé yo el año pasado, diría Fer Cerolini, si estuviera sentado acá. Vamos a volver a escuchar al ministro Caputo, que habló, insistimos, en este summit de la Universidad Católica Argentina, y habló sobre su futuro, sobre su cargo. Presten atención. Entonces empiezan, van a devaluar, van a salir del cepo, olvídate, el dólar se va a 2.000. No, porque Cristalina les pidió devaluación, olvídate. Y cuando nos llamamos que vamos a salir, no, listo, agarrate, digamos, no, pero van a ser bandas. ¿Qué bandas? Se los llevan puesto en 5 minutos. El dólar va converge para abajo, como habíamos dicho nosotros, duplican, insisten. Hoy escuchaba uno creo que era de Infobae o algo, de vuelta. Van a devaluar y el ministro entonces se va a ir en octubre. Sí, yo no sé cuántas veces renuncié ya, pero además no debe haber... Pero además no debe haber en Argentina un antecedente de 2 personas que se lleven mejor que el presidente y yo. O sea, como dice el presidente, o sea, tenemos simbiosis y digamos, seguro, imposible que haya habido una relación así entre un ministro de Economía y un presidente. Pero es mucho más allá de eso. Ya es una especie de hermandad que tenemos con el presidente. Con lo cual vos escuchás eso y decís, es imposible no pensar mal. Bueno, ahora vamos con algo de lo que haya dejado en la primera parte. Pero respecto a lo segundo y su salida, yo quiero contarles que las versiones de cambio de gabinete de octubre no vienen del periodismo, vienen de la Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno hacen girar, si es cierto o no es cierto y está buscando otro efecto, no se sabe, pero desde la propia Casa de Gobierno y distintos despachos sugieren cambios en el gabinete, como por ejemplo lo que les contamos hace un tiempo, la nueva función que tendría Manuel Adorni, que Manuel Adorni asumiría solo para que, como legislador porteño, solo para que Silvia Los Penato no pueda decir nada, no puede decir que avisó que no iba a asumir, pero a los muy pocos días volvería, y algunos hablan de una función de jefe de gabinete del propio Manuel Adorni, aún continuando con su vocería. Pero son cosas que salen, insisto, no las puedo garantizar, lo que sí les puedo garantizar es que salen de la Casa de Gobierno, esas versiones. También la de que el ministro de Economía, Caputo, después de las elecciones, después de octubre, bueno, veremos si continúa en su función. Dicho esto, dice Caputo, no, todo el tiempo nos están diciendo que ya se nos va el dólar. Ahora, pregunta, Guido, si cada vez que ocurre un movimiento del dólar siempre aparece o el fondo o salen a poner a la oferta otro tipo de deuda, evidentemente hay problemas, que después lo solucionen con deuda es otra cosa. Sí, absolutamente. Digo, yo pensaba igual cuando decía, no sé cuántas veces renuncié. Bueno, el 25 de septiembre de 2018 renunció Caputo al frente del Banco Central en la gestión de Macri, cuando no paraban de irse los dólares del FMI, los dólares alquilados del FMI. Así que bueno, una ya le contamos a Toto. A ver, me parece que, digo, esta cuestión permanente, no solo del ministro, sino también de otros funcionarios y del presidente, de plantear que cualquiera que hace una crítica al modelo es una econochanta, es un mandril. Digo, no sé qué pretende el ministro, que todos piensen igual que él. Digo, sería muy aburrido, ¿no? Y además es absolutamente válido y los números reflejan, digamos, amparan las críticas, tanto mías como de muchos economistas, que venimos advirtiendo de la dificultad que tiene este modelo. Y es permanente, de la falta de dólares. Los puentes permanentemente que tiene que encontrar el ministro, digo, son conejos de la galera que va sacando permanentemente. Esa búsqueda de puentes permanentes es lo que confiesa que el problema está.
Exactamente. Es un modelo que es adicto al endeudamiento, es adicto para sostener este tipo de cambio al endeudamiento. Digo, primero fue la devaluación, la suba del tipo de cambio y acumular dólares vía la cuenta comercial. Después, cuando te quedaste sin dólares, vino el blanqueo. Después, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros organismos internacionales, repo con bancos, ahora estos bontes, que son deuda suscribible en dólares a pagar en pesos. Y ya digo, la última cuestión fue la necesidad de bajar esta medida macroprudencial, ¿no? Para los capitales golondrinas. En principio dijimos, bueno, esto lo mantienen, estos 6 meses de permanencia mínima para los capitales golondrinas. Que no puedan entrar y salir muy rápido. Claro, efectivamente. Bueno, cuando se dieron cuenta de que necesitaban que vengan más inversores extranjeros, lo bajaron. Dieron de baja esta regulación macroprudencial del Banco Central. Van modificando estas cosas, dice Guido, conejos de la galera, porque el problema está. Entonces, es una confesión, la misma solución o el mismo intento de meter mano a la galera. Entran golondrinas, salen cóndores. No nos olvidemos más, dijo Batista el viernes pasado. Comete una injusticia histórica, Caputo. Porque habla de la simbiosis, que nunca en la historia argentina no es cierto. Hay un caso de simbiosis mayor, que es Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Oz, 5 años de simbiosis, presidente, ministro de Economía. Simbiosis absolutísima. ¿Y Cavallo Menem? Y Cavallo Menem, hasta que aparece el tema Yabram, también, digamos, sí, hasta el 94, 95 podrías decir que Cavallo Menem está en lo mismo. Pero el caso de simbiosis mayor es el otro. Buen dato. Sería el segundo para Caputo, pero no lo mencionó. Hay que ver cómo termina en todo sí, caso, ¿no? Cual. Bueno. ¿Sabés cómo? Perdón que interrumpa. Aquel terminó cuando saltó todo por los aires en 1981, aquella simbiosis. Claro. Bueno, veremos cómo termina esta. La verdad. Y además cómo empieza. ¿Te acordás las cosas que decía Milei del propio Ahora, hay una cosa que yo no termino de entender. Porque ellos hablan, Guido, cuando empieza esta etapa de flotación, entre 1000 y 1400. Y se casan con los 1000. Sí. ¿Por qué se casan con los 1000? Porque ahora están pagando su propio casamiento con la parte inferior de la banda cuando por ahí, yo no sé técnicamente, por ahí no tendrían por qué haberlo hecho. Eso fue algo que fue muy criticado. Sí. Desde mi perspectiva fue un error el salir a decir que el Banco Central iba a comprar dólares únicamente cuando toque el piso de la banda. Rápidamente encontró un equilibrio en la zona de 1200 y bueno, tuvieron que dar por tierra ese discurso porque efectivamente no iba a suceder. No iba a suceder y sobre la marcha tuvieron que cambiar el discurso. También en los hechos cambiaron la estrategia de no comprar cuando toque el piso de la banda porque el Tesoro compró en bloques 200 millones de dólares para engrosar las reservas en este caso de la cuenta del Tesoro. Digo, van cambiando el discurso, acomodándolo, pero efectivamente para mí fue un error del gobierno plantear que solamente iban a comprar dólares si toca el piso de la banda el dólar. Me acuerdo de la primera vez que usamos esta portada, los puentotos y algunos integrantes del equipo dijeron, che, está medio forzadito, ¿no? Ahora, la verdad es que toda Mache que la vio en su momento, ¿no? Perfecta, se entiende, perfecto. Le fue dando la razón el devenir político. Muy bien, Mache, muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos portada también para uno de nuestros segmentos preferidos, no el del gobierno, que es los cuentos de la cripto. ¿Con qué novedades hoy, Irina? 3 novedades te voy a contar. Bueno. Ha ingresado un abogado mediático al expediente. Sí. Hasta ahora viste que hay abogados bastante bajo perfil, salvo Juan Grabois, que en realidad delegó en su grupo de abogados. Bueno, Fernando Burlando se presentó en el expediente para representar, valga la redundancia, a uno de los querellantes, que es Martín Romeo. ¿Y qué significa eso? Bueno, Martín Romeo es una de las víctimas que se presenta como damnificado en la causa. Son los que están empujando la investigación y que plantean medidas. De hecho, Martín Romeo hizo algunos hallazgos vinculados con las billeteras virtuales. Que los presentó en la comisión investigadora la semana pasada. Exactamente. También dio alguna pista interesante sobre el rol de la hermana de Mauricio Novelli. Mauricio Novelli, uno de los gestores del vínculo del presidente Milei
con Hayden Davis, el estadounidense que inventó Libra. Y la hermana es la que fue a buscar esas cositas en la caja de seguridad. La hermana que fue con la madre, con los bolsos vacíos a la caja de seguridad, pero que parece que además, según lo que cuenta Romeo, entre fines de 2024 y principio de este año, estuvo moviendo por algunas billeteras alrededor de $250.000, bueno, siendo alguien que no tenía antecedentes laborales, salvo haber trabajado en el Tech Forum con el hermano, no tenía antecedentes laborales y habría movido $250.000. Claro. Hola, ¿qué tal? Diría Hola, alguien, ¿qué ¿no? tal? Bueno, muy bien. Entonces, Burlando aparece en este momento y donde hay algunos datos también importantes sobre billeteras virtuales. Martín Romeo tiene su representación, pero bueno, es poner a jugar a un actor fuerte en la causa. Y Burlando, vos lo caracterizaste bien como abogado mediático, más allá de su saber hacer o no. Es promesa de que eso se va a mover, que ruido va a hacer. Y algún ruido va a hacer. Hoy ya pidió algunas medidas de prueba, algunas ya estaban presentadas, pero las reiteró, que justamente tiene que ver con con el seguimiento de la ruta de los fondos que se movieron por el caso Libra y el señalamiento de una cuestión que también la viene marcando Romeo, que es, hay algunas exchanges que están presentadas en la Comisión Nacional de Valores nuestra, como Binance, por ejemplo, y se sabe que se han hecho operaciones, o sea que algunas billeteras recibieron inyección de fondos a través de esas exchanges que antes de comprar Libra. Entonces, queremos la información de quiénes son los que hicieron esas operaciones. Esto es parte de lo que dice Burlando. Y también pidió algo que tiene que ver con lo que nosotros mostramos ayer, que son esos llamados de teléfonos raros que recibió el empresario Hayden Davis. Esos teléfonos que parecen conmutadores y que sirven para camuflar el origen de llamados que recibió cuando estaba acá para que no se sepa quién lo contactó desde Argentina a Hayden Davis. Exactamente. Entonces, está pidiendo algunos datos para identificar qué son esos números de teléfono. Esa es la presentación inicial que hizo Fernando Burlando en la causa. Después tenemos algunas novedades de Estados Unidos. Hay uno de los estudios que litigan la causa civil, que es la causa donde hay más de 200 damnificados que están reclamando que se les devuelva la plata, básicamente. Burwick es este estudio, hicieron un posteo esta tarde, ahí lo tenemos a la vista. Lo que quiere decir esto que estamos viendo es que hubo una audiencia donde se confirmó la restricción, es decir, el congelamiento de los fondos de Libra que están vinculados a Hayden Davis o a billeteras de Hayden Davis, que se acuerdan que contamos que había ordenado la jueza Jennifer Rochon de Nueva York. O sea que siguen congelados los fondos. Siguen congelados, por lo que uno lee en este posteo, por lo menos hasta el 19 de agosto que habrá una audiencia. Esto no es un dato menor, porque hay rumores que hacen pensar que Hayden Davis, si bien él no lo blanqueó en su última presentación, como estoy dispuesto a devolver dinero, él ya lo había dicho igual. Como que está queriendo mover guita. Bueno, él dice, él dijo en la presentación, con la plata congelada no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, la decisión judicial hasta ahora es que siga congelada y después se verá. En el mientras tanto, yo tengo la impresión igual de que además hay contactos con el Poder Judicial argentino. Y además, Hayden Davis tiene su abogado acá en la causa que lleva la jueza María Servini. Así que bueno, veremos qué pasa con ese capítulo. Y renunció, esto es un dato llamativo que no te puedo decir el porqué al día de hoy. Uno de los estudios que estaba interviniendo, además de Burwick, es el de un ex fiscal de Estados Unidos que se llama Timothy Traynor. Bueno, renunció hace 2 días a la representación de las demandas. Interpretaciones no sabemos. No sabemos todavía, pero Burwick sigue. Y además están mostrando hoy en las redes que siguen y están activos. Bien. Y lo último que tengo para contarte es una denuncia que hicieron Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, una denuncia penal contra el titular de la Oficina Anticorrupción. Hablando de los mecanismos de impunidad, Alejandro Melik, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, ¿se acuerdan que hace poco cerró el expediente, mágicamente, que había abierto la Oficina Anticorrupción en una supuesta investigación propia
propia. Sí. Rápida. Y ellos, además, en este escrito, en esta presentación que hacen, que todavía no tiene juez, seguramente se va a sortear mañana, ellos muestran cómo la Oficina Anticorrupción no hizo nada, que es todo un chamullo, ¿no? Entonces dicen, bueno, lo denunciamos a Melik por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, otros posibles delitos de acción pública, y también hablan de un posible encubrimiento. Ah, es importante Esto me esta parece, denuncia. claro, a mí me pareció importante esta denuncia, por eso la traigo y la destaco. Porque pasó lo de la Oficina Anticorrupción, como, bueno, le cerraron el expediente. Bueno, acá hay una denuncia penal. Bien. Ojo, a ver qué pasó acá. ¿Esto fue un artilugio para hacer lo mismo que hace el Ministerio de Seguridad con la Gendarmería, en este caso con el caso Libra? Bueno, veremos, ¿no? Están diciendo que acá hay un posible encubrimiento y muestran muy taxativamente en la presentación cómo se intentó justificar con los mismos argumentos que usaba Milei. No, esto era un negocio privado, yo no sabía nada, no tenía idea, lo hice fuera de horario, lo hice en mi cuenta, ¿no? Sí. Que todos sabemos que además es una cuenta con el tilde gris y que es una cuenta Tilde gris quiere decir que es de un presidente. que es de un presidente, exactamente. Bueno, el argumento de la Oficina Anticorrupción era, acá no hubo fondos públicos. Bueno, es todo discutible. Así que por eso es interesante todo esto. Ese fue mi combo de los cuentos de la crisis. Gracias, Irina. Siempre con novedades de una causa, insistimos, que a nosotros es no nos gusta la causa, digamos. Es la sección que más nos gusta, pero la que menos le gusta al gobierno. Y por eso tanta preocupación y tanta maniobra rara en ese sentido. Bueno, a ver, algunas novedades de este rato. El vocero presidencial Manuel Adorni, recién lo comentábamos, ¿no? Hablamos de Adorni. El gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Presca y trabaja en la apelación. Estamos hablando de YPF. La sentencia ordena entregar acciones de YPF jurídicamente inaplicable, dice Adorni, es decir, dice el gobierno, contradice la ley 26.741 que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles. Bueno, lo que había adelantado Milei, la verdad, Kicillof hizo todo mal, ustedes tienen razón, pero nosotros igual vamos a apelar. Aparecen ahora, yo creo que en este comunicado y en esta aclaración hay evidentemente una suerte de observación del propio gobierno que ese tuit estuvo muy mal, ¿no? Y que lo puede poner en problemas y en un lugar muy incómodo al propio presidente. Y además hay otro posteo, un scroll. He visto muchos malos que se han vuelto buenos, no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Fin, dice Manuel Adorni. Y Martín, ¿a quién está citando en este momento Manuel Adorni? No sé. A Juan Domingo Perón, es una frase de Juan Domingo Perón. No tengo muy en claro a qué refiere o sobre qué tema va, pero le pintó a Adorni citarlo a Perón. Quizá nos enteraremos. No, pero el tema es por quién. No, Claro, yo no sé, ¿por la pregunta quién? era, claro, ¿a quién se refiere? Muy llamativo. Es muy cercana el posteo a la conferencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sí, pero en realidad el tuit anterior de Adorni que vos acabás de mostrar va más bien en línea con lo que dijo Kicillof. Por supuesto. Además, Sí. claro. Con lo O cual, sea que el tema es, yo te reconozco que voy por ese lado, pero te puteo. Sería es como algo el así, más o meme menos. del hombre araña frente al espejo. Claro, sí, ¿no? Una cosa por el estilo. Algo Bueno, así. nos estamos... sí, soy muy joven. Nos estamos despidiendo. Mañana seguiremos haciendo QR a las 10 de la noche aquí en Bravo TV. Gracias, Irina. Un placer. Martín Granowski, pásela muy bien. Gracias. Prometió sopa. Ahora veremos qué rico. a qué llegamos. Ahora sí se puede hablar. No, yo Ahora pedí llegamos sopa, a- no prometí sopa, pedí sopa. ¿Hay sopa? ¿A qué platos llegan? ¿Qué los está esperando en sus casas? No tengo ni la menor idea. Muy bien, perfecto. ¿Qué pregunta que me hace? Martín Tampoco. Granowski tampoco. Lo que encuentre, ¿no? Lo que encuentre. Muy bien. Claro, lo que Está